permítame que, bueno, que cumpla lo prometido, tratar de explicar por qué Cristina, con su capricho, realmente lo hizo. ¿Cuál es la manera, yo diría, autoritaria y antidemocrática de creerse que el diálogo, que la posibilidad de conversar es un elemento que demuestra debilidad? Por eso yo creo que ella ha fabricado el paro más importante y contundente en masividad y en extensión territorial de los últimos 11 años. Es que no tiene ninguna intención de negociar ni ceder en ninguno de los aspectos. Tiene una concepción que se basa básicamente y en forma falsa en información que recibe de parte de Axel Kicillof, que le ha dicho que es muy bajo el impacto en muy pocos trabajadores. Habló de alrededor del 6%, Kicillof, respecto del impuesto a lo que nosotros llamamos impuesto al trabajo o impuesto al salario. Por eso hoy la presidenta en la cadena nacional citó a Eva Perón, nada menos, diciendo que ella le tiene más miedo, mucho más miedo, al corazón frío de los trabajadores que no recuerdan de qué lugar vinieron que a la propia oligarquía. Imagínense la mojada de oreja y la provocación que es esa para el movimiento sindical, porque ella dice que el 10%, el 6% de los trabajadores en realidad perjudican al 90% de los trabajadores pobres, y eso no es cierto porque las voces más rigurosas, las informaciones más certeras, hablan de que entre trabajadores activos, pasivos, entre cuentaporopistas, el impuesto a las ganancias impacta a alrededor de 3 millones de personas. Mire, le cuento una cosa, el mejor momento de Cristina Fernández de Kirchner fue en el 2011 y sacó nada más y nada menos que 12 millones de votos. ¿Se acuerda? 54%. De esos 12 millones de votos, en el 2013 perdió la mitad. 6 millones de votos sacó Cristina en el 2013. Y de ese 50% que perdió, de esos 6 millones, hay encuestas muy rigurosas que dicen que 1,5 millones eran trabajadores registrados de formación y de tradición peronista que la habían votado. Es decir, su propio electorado, su propio público. Trabajadores que decían, estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo. ¿De qué ganancia me hablan? Si nosotros, es cierto, ganamos un sueldo un poco mejor que el promedio, pero tenemos que pagar nuestros aportes jubilatorios, tenemos que pagar el alquiler porque no tenemos casa propia y después nos queda realmente muy poco dinero. Y a eso le llaman ganancia. Es un error terrible de Cristina que, insisto, es como pegarse un tiro en los pies porque ella con esta actitud ha potenciado la protesta de los trabajadores. Y la otra confusión es creer que la gente paró, primero solamente porque no hubo transportes y segundo que la gente paró solamente por el tema de ganancias. Hoy la gente paró en forma contundente porque la inflación, en la cual todavía estamos en el podio de los 3 países del mundo con mayor inflación después de Venezuela y de Sudán, esa inflación que carcome y envenena todos los salarios fijos, toda la gente que tiene ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados y por supuesto hasta los que reciben asignación universal por hijo, todos ellos pierden con una inflación que va deteriorando el poder adquisitivo. Pero no solamente por el tema inflacionario. ¿No se dan cuenta que en el 2014 se cayó a pedazos el salario real? Que se cayó a pedazos la actividad, que creció la desocupación en los últimos 3 años. Se perdieron 385.000 puestos de trabajo. ¿No se han dado cuenta que las principales avenidas de la Argentina cierran los locales comerciales? ¿O que se vino a pique la actividad de las inmobiliarias? En todos estos rubros hay gente que está enojada con el gobierno nacional y que tiene razón de estar enojada y que protesta. Y encima, como si esto fuera poco, dirían los vendedores ambulantes, como si esto fuera poco, en el mismo día del paro se prorroga por 3 meses, una vez más, el tema del blanqueo de capitales. Se anuncia hace unos días una moratoria, otra moratoria disfrazada con otras palabras y encima sigue nomás el Festival de los Sedines. Por eso, el día de hoy, el día del paro, para el movimiento obrero, fue un día de lucha que, digo yo, extiende el certificado de defunción a la CGT oficialista. Marchan hacia la unidad de todas las centrales de trabajadores. Para la economía de la Argentina fue una pérdida para todos los argentinos. Y para la política hubo 2 personas que perdieron y que van a pagar su costo político. Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Ellos construyeron el paro.
Cristina lo hizo. Le doy mi palabra.